Hola, bienvenido a Team Power. Si tú te perdiste la primera lección de esta serie llamada Juego de Tronos, bueno, aquí te va un resumen y te invitamos a que no te pierdas las siguientes sesiones. Si tú aún no eres parte de alguno de los grupos, puedes solicitar información enviándonos un mensajito, dejándonos aquí tu escrito y con gusto te contactaremos y te mandaremos la invitación, a la reunión virtual. O si vives en Tuxtla Gutiérrez y deseas integrarte a uno de los grupos de Team Power, también haznoslo saber y será un placer tenerte con nosotros. Esta serie se llama Juego de Tronos y comenzamos. Antes de iniciar la lección, yo quisiera invitarte a que tomes una hoja, ya sea de tu cuaderno o una hoja en blanco, y escribas en ella: obediencia es mejor que sacrificio. Te espero. Una vez que lo has escrito, te voy a pedir que lo dobles por la mitad y lo pongas allí al lado tuyo. Más adelante te diré qué haremos con esa hoja. Nuestra historia comienza con un pueblo llamado Israel. Dios había sido el rey de este pueblo y gobernaba a través de un líder o más adelante a través de jueces que eran hombres y mujeres a quienes Dios le daba sabiduría y habilidades especiales para realizar el trabajo que tenía que realizarse. A veces era para aconsejar, a veces era para juzgar las diferencias entre el pueblo, a veces era para liberar de pueblos enemigos que querían conquistarlos, y entonces Dios gobernaba a través de ellos. Samuel fue el último juez de este pueblo, pero llegó el momento en que él envejeció y sus hijos pues no eran tan justos como él, y el pueblo de Israel se enamoró de la forma en que los pueblos que tenían alrededor los gobernaban. Es decir, todos estos pueblos tenían un rey, y entonces el pueblo de Israel pidió un rey, quería un rey surgido de entre ellos mismos. Ya no querían a Dios como rey. Samuel les advirtió que un rey humano se iba a enseñorear de ellos, que les iba a cobrar impuestos, que les podía quitar sus tierras, que les podía quitar sus hijas, etc. Y el pueblo prefirió eso a seguir teniendo a Dios como rey. Y fue así como comienza el Juego de Tronos sobre Israel. Guerras, traiciones, asesinatos, victorias, derrotas, violaciones, matrimonios arreglados, adulterios, héroes, villanos y muchas cosas más. ¿Cómo terminó? Bueno, pues solo te diré que no hubo un final feliz. Pero vamos a empezar con el primer rey. Queremos a un rey. Esto está en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 9. Si tienes una Biblia, puedes buscarlo. Dios contestó al lloriqueo constante de la gente y les dio a Saúl como rey. Ahora, Saúl no quería ser rey. Tampoco fue una decisión de Samuel, fue una decisión de Dios. Saúl fue elegido por él como rey. Saúl era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel. Era un hombre alto, de buen parecer, y su nombre significa por quien se oró. Ahora, la historia de Saúl es interesante porque los papás de Saúl, el papá de Saúl perdió sus burritos y para ellos significaba una catástrofe, probablemente porque era su herramienta de trabajo, no sabemos, pero Saúl fue enviado por su papá a buscar esas burras y estuvieron por días buscando y no los hallaban. Esta pérdida entonces era un gran desastre para la familia y quizás Saúl se sentía muy mal porque no pudo cumplir con la encomienda que le dio su padre. Sin embargo, quiero mostrarte algo. Esto de ir a buscar los burros, esta gran catástrofe que se vino sobre la casa de Saúl, fue el instrumento que Dios utilizó para llevar a Saúl ante Samuel, un profeta al que Dios ya le había dicho que un hombre llegaría ante él y es a quien ungiría como rey y como capitán sobre su pueblo.
Entonces, de esto podemos aprender algo muy importante. Podemos estar confiados de que Dios está en control de cada circunstancia en nuestras vidas, así como estuvo en control de las pérdidas de los burros de la familia de Saúl. Recuerda, Dios no quería que Israel fuera gobernado por reyes humanos, porque pues él era su rey, pero el pueblo insistió. Querían ser como el resto del mundo, como las naciones en ese tiempo que tenían reyes, y aunque se les dijo que lo que estos reyes harían, que lo harían sus siervos, aún así insistieron, no escucharon las advertencias de Dios. Y de esto podemos aprender lo siguiente: las formas de este mundo o lo que este mundo ofrece jamás van a traer satisfacción de la satisfacción que buscamos. Solo Dios puede satisfacer plenamente nuestras necesidades. Solo Dios puede hacer nuestras vidas felices plenamente. Ahora, Saúl derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y dijo: tú has sido ungido para ser rey. Pues el derramamiento de aceite simbolizaba que era el ungido de Dios, ya que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Y fue allí que le dijo que Dios lo había llamado para ser el rey de Israel. Después de esto, Saúl regresó a casa de su padre. ¿Y qué crees? Yo sé que te estás preguntando qué pasó con los burros. Bueno, pues los burros ya habían regresado a casa. ¿Te acuerdas que te dije que Dios tenía control de todo? Ahora, Saúl regresó a su casa y no ejerció ningún reinado. De hecho, siguió su vida normal, hasta que el rey de los amonitas, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, atacaron a las tribus que estaban del otro lado del río Jordán, al oriente. Y Dios, fíjate bien, encendió el corazón de Saúl. Ojo, antes de esto, Saúl se escondía, Saúl no quería nada. Saúl dijo: yo quién soy un pobre venadito que vaga por la serranía, soy nadie, mi familia es nadie, mi tribu es nada. Pero en este momento, al ver una injusticia ante el pueblo de Dios, se encendió de ira ante esta injusticia y decidió ir a salvar a aquellas tribus que estaban ahora siendo esclavizadas. Meses antes, este mismo hombre se había escondido para que no lo nombraran rey, pero ahora actuaba con gran valor. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo de Dios es el único que puede cambiar el corazón de una persona. Después de la victoria que Dios trajo a través de Saúl, algunos de los fieles seguidores de Saúl quisieron tomar venganza, porque hubieron quienes dijeron: ¿quién es Saúl para que lo sigamos? No hay que seguirlo, pues ojalá y se muera el tipo, ¿no? Y no, Saúl dijo: no hay que matar, no hay que tomar venganza, al contrario, este es un día de fiesta. Dios liberó al pueblo de Israel. Nota el cambio que hubo en el corazón de Saúl. Ten en cuenta entonces que el Espíritu de Dios es el único que puede cambiar el corazón de las personas. Ok, Saúl entonces comienza a ser rey y comienza a llevar al pueblo de Israel en victorias, en libertad, lleva un reinado bueno, pues cada guerra que tenía que enfrentar salía victorioso, pero en su corazón comenzó a olvidarse de aquel que lo había nombrado rey. Su corazón comenzó a alejarse poco a poco de Dios y se dejó dominar por las delicias del poder. Triste, pero pasa. Nos olvidamos a veces muy fácil y muy pronto de Dios. Saúl había recibido una instrucción específica de Dios por parte a través de Samuel. Y en esa ocasión vio que Samuel se tardaba mucho. Samuel le dijo: espérame para que hagamos una ofrenda a Dios, pero espérame. Saúl no lo hizo, se apresuró, se adelantó y ofreció a Dios. Cuando llegó Samuel dijo: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me esperaste? La instrucción era que me esperaras. Y Samuel dijo: bueno, es que el pueblo ya se estaba desesperando, tú sabes, pues ya tú no venías, etc. Saúl se intentó justificar. Y Samuel le dijo: oye, actuaste tontamente, ¿por qué desobedeciste? Mira, Dios te iba a perpetuar tu reino, pero porque has desobedecido, se va a cortar. Y Saúl, ¿sabes qué dijo? Bueno, pues sí, pequé, pero ¿sabes qué? Baja conmigo para que la gente no piense mal. No se arrepintió de lo que hizo. Más adelante, en el futuro, vuelve a recibir otra instrucción. Le dice: vas a ir a pelear contra este ejército y lo vas a arrasar, vas a destruir todo, no te vas a quedar con nada. Y Saúl hizo lo contrario. Permitió que el pueblo tomaran un botín, que dejaron con vida a las mujeres y a los niños, dejaron con vida al rey, etc. Cuando llega Samuel y ve todo esto, le dice a Saúl: ¿qué hiciste? Recibiste una instrucción muy clara. Y Saúl dijo: bueno, no, es que el pueblo quiso quedarse con algunas cosas
guardamos lo mejor para ofrecerlo en sacrificio a Dios. ¿Te imaginas? Saúl era alguien que se justificaba, era alguien que no aceptaba sus pecados, era alguien que no aceptaba sus fallas, era alguien que no le importaba lo que Dios opinara, porque cuando Samuel le dijo, has pecado, ¿cómo hiciste esto? Saúl dijo, bueno, sí, está bien, sí pequé, pero pues bueno, ya, ¿no? Oye, no te vayas a ir sin mí, baja para que mi pueblo me siga reconociendo como rey y no quede yo en mal. Ay, ¿sabes? Saúl, el problema de Saúl es que en su corazón no intentaba agradar a Dios, le preocupaba más lo que la gente opinara. Y esto es algo que incluso podemos aprender, porque Saúl, a veces somos como Saúl, intentamos dar excusas por nuestros pecados, intentamos justificar nuestra desobediencia. Pensamos que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Hoy, tú y yo necesitamos hacer exacta y cuidadosamente todo lo que Dios nos pide. Ahora te voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdas aquella hojita que te pedí al principio en la que escribieras? Chécala. Seguramente sí la tienes hecha. Y si no, probablemente ahorita quisieras hacerla. Y esto nos habla de la obediencia. Muchos de nosotros sí obedecemos al pie de la letra y probablemente tú en este momento estás abriendo tu hojita a la mitad y está escrita, como te dije, obediencia es mejor que sacrificio. Pero a lo mejor tú pensaste, bueno, lo hago después y ahora que te lo estoy pidiendo, vas a intentar hacerlo. O a lo mejor tú no, solamente escuchaste una parte de la instrucción, eres de los que solo escribieron obediencia es mejor que sacrificio y no doblaste la hoja, o bien solo doblaste la hoja y no escribiste nada. Así somos a veces, no obedecemos en totalidad o postergamos nuestra obediencia. Pero tú y yo tenemos que aprender a obedecer exacta y cuidadosamente las instrucciones de nuestro Dios. Pero sigamos con Saúl. Desobedecerle a Dios trajo consecuencias. Porque eso es lo que sucede, la desobediencia trae consecuencias malas para nosotros. Y en el caso del rey Saúl, ya de antemano había perdido el trono por haber desobedecido, pero ahora Dios le dijo, ¿sabes qué? Te va a destruir completamente porque hizo algo terrible, incluso le rasgó las vestiduras a Samuel en su desesperación por aparecer como alguien bueno. Y entonces Dios le dijo a través de Samuel, va a ser destruido todo tu trono, ni siquiera tus hijos van a heredar el reino. Y ahí empieza. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees que Dios rechazó a Saúl? ¿Crees que fue porque pecó? ¿Crees que Dios rechazó a Saúl porque falló? Piénsalo bien. Dios rechazó a Saúl como rey no porque hubiera fallado, porque Dios sabe que somos humanos y que vamos a fallar. Entonces, ¿por qué lo rechazó? Porque no se arrepintió jamás de lo que hizo mal. En cada ocasión que fallaba, trataba de justificarse y antes de pedir perdón, pues tan solo le pedía a Samuel que no lo dejara en evidencia. Pero olvidó un gran detalle, que Dios ve el corazón, no la apariencia. Y Saúl entonces comenzó a decaer poco a poco porque ya no tomaba en cuenta a Dios. En consecuencia, el Espíritu de Dios se apartó de él, se contristó y vemos que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo y comienza a vivir atormentado por esto, con sentimientos de culpa, quizás de vergüenza, de ira, de frustración, etcétera, de celos ante el futuro rey que conoció y de quien vamos a hablar la próxima semana. Y a quien intentó asesinar, por cierto, y lo persiguió, y aunque este hombre lo perdonó 2 veces, Saúl seguía, existe. Lo peor que vino a hacer fue que cuando hubo otro momento de guerra, y Dios ya no le respondía, te puedo decir por qué él no le respondía. Bueno, Saúl dejó de escuchar la voz de Dios, no le preguntaba a Dios, no le obedecía a Dios, y de pronto hay una guerra, y ahora sí como que, Dios, dime qué hago, ¿no? Y Dios dijo, oye, pero pues si nunca has buscado, no voy a hablar, no voy a decir nada. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Fue y buscó a una bruja, a una medium, un espiritista, para tratar de escuchar qué es lo que Dios podía decir. Y eso fue lo peor que hizo, porque Dios había dicho, jamás consultarás a brujas ni medium. Bueno, pues este acto de desobediencia provocó o desató lo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Y al otro día, el pueblo contrario o el pueblo enemigo de Israel atacó y dio muerte a Saúl y a todos sus hijos.
Y esa es la triste historia de Saúl. Saúl terminó herido por una flecha, en una herida mortal, y no quiso morir en manos de sus enemigos, por lo tanto él se arrojó hacia su propia espada. Saúl tuvo un gran inicio como rey. Dios lo usó para liberar al pueblo, pero su reinado terminó muy mal porque se volvió alguien muy orgulloso, se alejó de Dios. Y como cualquier persona falló, sí, tú y yo fallamos, pero el problema fue que él jamás se arrepintió, no aprendió de sus errores. Su orgullo lo alejó poco a poco de Dios. Así que de Saúl podemos aprender que es importante mantenernos siempre muy cerca de Dios, obedecerle. Y si fallamos, porque quizás te pase, podemos ir humildes ante Él y nos perdona y nos ayuda a recuperarnos de las fallas. Así que recuerda, separados de Jesús, nada podemos hacer y de hecho nos va a ir muy mal. Y bueno, este fue el primer episodio de Juego de Tronos. No te pierdas el segundo episodio aquí en Team Power. Dios te bendiga.